Hace unos días, mientras el resto del mundo seguía con su rutina, un fantasma finalmente dejó de serlo. Imaginen a un hombre que burló a la CIA, a la DEA y al ejército mexicano durante 15 años. 15 años sin dejar rastro, sin usar teléfonos, sin dormir 2 veces en el mismo sitio. Cualquiera esperaría que el final de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el líder del cártel más agresivo del planeta, fuera una batalla épica de película o una traición política de alto nivel. Pero la escena real fue casi absurda, con un tinte de ironía trágica. No cayó por un satélite espía ni por un complejo algoritmo de inteligencia. Cayó porque, como cualquier hombre común, quería pasar tiempo con una chica de OnlyFans. Un hombre que manejaba un imperio global de logística y terror terminó expuesto por una relación sentimental y una serie de descuidos humanos en un club nocturno. Esa vulnerabilidad tan mundana fue lo que finalmente permitió que las fuerzas especiales cerraran el cerco en unas cabañas de Tapalpa. Lo que me resultó fascinante y a la vez profundamente perturbador fue la reacción en cadena. Apenas se confirmó que el líder estaba herido o muerto, ciudades enteras se transformaron en campos de batalla en cuestión de horas. Autos incendiados, bloqueos totales, ráfagas de fuego en zonas turísticas. Es fácil ver las imágenes y pensar, bueno, es México, así es la violencia allá. Pero al analizar los detalles, te das cuenta de que lo que ocurrió no es solo una noticia local, es un espejo incómodo. Solemos creer que vivimos en un mundo ordenado, protegido por instituciones y leyes, mientras que los cárteles son los otros, los bárbaros. Sin embargo, cuando observas cómo operan estas redes, su control de mercados, su capacidad de paralizar estados y su gestión de intereses financieros globales, la frontera entre un cártel y una estructura de poder legítima, como una gran corporación o un bloque geopolítico, empieza a borrarse. México no es una simulación geográfica, es una simulación sin censura de cómo se comporta el poder cuando deja de fingir que sigue las reglas. ¿Estamos realmente tan lejos de esa lógica? ¿O simplemente nuestra forma de violencia es más sofisticada? Pues es una introducción brutal y totalmente cierta, porque llevamos décadas consumiendo esta idea, alimentada por la cultura popular, de que estos líderes viven en fortalezas impenetrables, o sea que son invulnerables. Pero la realidad operativa en el terreno nos dice otra cosa muy distinta. Exacto. Y fíjate que sobre esto leí hace poco en un informe de inteligencia una narrativa que de verdad parece sacada de una tragedia griega moderna. Imaginen al hombre más buscado del planeta, este fantasma que burló a todas las agencias desde sus búnkeres en la sierra. Y este líder terminó siendo vulnerable no por un error táctico brillante del enemigo, sino por la pantalla de un teléfono celular. Sí, por algo tan básico. El deseo de conexión. Todo mediado por la estética digital de una modelo de OnlyFans. Esa fue la migaja de pan que siguieron pacientemente. Mientras el mundo lo veía como un monstruo logístico, él seguía siendo un hombre esclavizado por sus impulsos más básicos, buscando validación en el mismo ecosistema digital que sus perseguidores monitorean segundo a segundo. Y esta historia me hizo reflexionar muchísimo sobre la paradoja de la seguridad. El eslabón más débil siempre es el factor humano. Las agencias ya no solo rastrean señales satelitales, mapean la psicología del deseo. Claro. Y en el análisis táctico a eso se le llama inteligencia humana, el HUMINT. La gente cree que la tecnología lo resuelve todo, pero aquí la inteligencia electrónica fracasó. No pudieron descifrar su red de mando por una razón muy simple. No usaba teléfonos. Exacto, 0 teléfonos para dar órdenes operativas. Todo el rastreo se hizo sobre una persona cercana a la pareja sentimental de este líder. Fue pura observación meticulosa. Y todo esto culmina en Tapalpa, Jalisco. Que es una zona montañosa, llena de cabañas. Y un bastión absoluto de esta organización. Es un territorio donde tienen una red de informantes, los llamados halcones, tan densa que es casi imposible entrar sin que se den cuenta. Pero la inteligencia humana funcionó. Tengo aquí el dato de que el 21 de febrero de 2026, la mujer abandona el complejo de cabañas. Así es. Ese fue el indicador. Ella sale, pero la guardia personal se queda trincherada. Eso confirmó que el objetivo principal seguía ahí adentro. Fue la luz verde para operar.
Y el operativo ocurre antes del amanecer del 22 de febrero. Fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional cercan todo, apoyados por 6 helicópteros y, esto es clave, con confirmación de imágenes de drones de la Fuerza Conjunta de Estados Unidos. Hubo una coordinación binacional altísima en tiempo real, y sabían a lo que iban. Vaya que lo sabían, porque hubo 2 enfrentamientos. Uno en las cabañas y otro en el bosque, porque él intentó huir con 2 escoltas. Pero a ver, quiero detenerme en el armamento. Se incautaron lanzacohetes RPG de diseño ruso. Que son armas diseñadas para penetrar blindaje militar. Los mismos que usaron en 2015 para derribar un helicóptero militar. O sea, tenían capacidad antiaérea en una cabaña de descanso. Totalmente. De hecho, uno de los 6 helicópteros en Tapalpa recibió disparos y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia forzoso en Sayula. El nivel de fuego era de una zona de guerra. Al final, el líder es herido gravemente en el bosque y muere durante el traslado aéreo. Y este detalle me impactó. Tuvieron que desviar el vuelo médico hacia Morelia y luego a la Ciudad de México por puro terror a que hubiera represalias masivas en Guadalajara para rescatarlo. Y el temor era más que fundado. Pero antes de hablar de lo que pasó después, hay un detalle en esa cabaña que tira por la borda todo el mito del capo invencible. En medio de las armas rusas y el equipo táctico, las fuerzas especiales encontraron una hielera médica. Con medicinas. Sí, llena de ampolletas de Tationil Plus, un antioxidante a base de glutatión. Y pegado ahí mismo, un horario estricto para inyecciones los martes y jueves. O sea que estaba gravemente enfermo. Padecía una enfermedad renal crónica en etapa muy avanzada. Básicamente necesitaba tratamiento similar a una diálisis regular. Eso cambia todo el panorama. No era un hombre corriendo por la sierra. Estaba atado a una hielera médica. Su movilidad geográfica estaba limitadísima. Lo cual significa que, logísticamente, él ya había delegado el control operativo diario a sus comandantes regionales mucho tiempo atrás. La organización ya funcionaba sin que él diera cada pequeña orden. Lo que nos lleva a entender a este cártel no como una simple banda de matones, sino como una corporación global. Y aquí entra algo que como analista de estos temas he escuchado mucho últimamente. En las sombras de la economía global, la diferencia entre una multinacional y un cártel es solo una cuestión de etiquetas legales. Imaginen a un ejecutivo de logística en una oficina discreta de Zapopan. No tiene armas, tiene hojas de cálculo. Rastrea contenedores desde Manzanillo hasta Rotterdam. Su trabajo es asegurar el flujo de capital usando los mismos paraísos fiscales que las grandes empresas. Él entiende que el Estado es solo otro competidor. El cártel es un modelo de gobernanza ultra eficiente. El poder se ejerce controlando nodos, combustible, datos, personas. Y ver esto de verdad me produce una inquietud profunda, porque es fácil señalar a México y decir que es un caso aislado de salvajismo. Pero no lo es. Exacto. Es la versión sin censura del capitalismo tardío. Estructuras que responden a la acumulación de influencia. La violencia física del cártel es solo la cara cruda de la violencia sistémica que ocurre en los centros financieros del mundo. Es lo que pasa cuando el poder se desprende de todo contrato social. Y ese mimetismo corporativo lo vemos en sus propios datos internos. En análisis de redes sociales hay una métrica que usamos, la puntuación de jerarquía de Crackert. A ver, explícanos eso en términos sencillos. Claro, mide qué tan vertical y estricta es una organización. El cártel de Sinaloa, por ejemplo, tiene una puntuación de .469. Operan como una confederación, más descentralizada. Pero la organización de El Mencho puntúa altísimo, en .629. Operan como franquicias. Tal cual, absorben pandillas locales, les imponen la marca, el uniforme, y dictan todo desde arriba. Es una estructura jerárquica corporativa purísima. Y esa disciplina es lo que les permite diversificar, supongo. Porque ya no es solo mover fentanilo o cocaína. No, controlan el robo de petróleo, el huaticoleo, tienen minería ilegal, tala de bosques y controlan muchísimos nodos de la industria del aguacate, mercados legales e ilegales. Y para mantener todo eso, ¿operan como cabilderos? ¿Como el famoso lobbying? Sí, pero su cabildeo es la corrupción sistémica a nivel municipal, estatal, autoridades fronterizas, todo para mantener un entorno logístico favorable. Y las relaciones públicas. Recuerdo muchísimo el 2017, con los sismos en el sur de México.
Veías estas camionetas entregando cajas de despensas con las siglas del cártel para ganar apoyo social, donde el Estado era ineficiente. Es guerra de información pura, y operan a nivel global. Tienen alianzas con el clan Cheng para traer precursores químicos desde Asia directamente a los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y esto me lleva al tercer punto que me parece vital. Si son una corporación que también actúa como Estado paralelo, ¿qué pasa cuando decapitas a esa estructura? Me encontré con un testimonio desgarrador de un pequeño comerciante en una zona controlada por ellos, justo al día siguiente de la caída del líder. No hubo celebraciones en ese pueblo. Hubo un silencio aterrador. Para este comerciante, el cartel pavimentaba las calles, resolvía disputas y cobraba un impuesto predecible. Al caer el jefe, aparecieron células locales, jóvenes que no respetaban los códigos. El vacío trajo un caos, donde microtiranos empezaron a luchar por los restos. Analizando esto, la estrategia de buscar solo el trofeo de la captura es sumamente criticable. Estas estructuras son orgánicas. Si eliminas la cabeza sin reconstruir el tejido social, multiplicas el conflicto. Entiendo la exigencia de justicia, pero la realidad en el terreno es que, para muchos ciudadanos, el orden criminal era preferible a la anarquía que queda después de un operativo mal planeado. Ese testimonio del comerciante es el mejor ejemplo del vacío de poder. Porque al confirmarse la muerte del líder, la reacción no fue de miedo interno. Fue la activación de una doctrina de represalia masiva que ya tenían lista. Fue inmediato. Vi reportes de violencia en unos 20 estados en cuestión de horas. En horas, se registraron al menos 85 bloqueos carreteros con autos incendiados. Suspendieron clases en muchísimas ciudades. Cancelaron vuelos, por ejemplo en Puerto Vallarta, y atacaron infraestructura crítica. El saldo inicial fue muy duro. Murieron 30 presuntos criminales, pero también 25 elementos de la Guardia Nacional y un civil. Y esto demuestra que su estructura financiera y de mando seguía intacta. Leí sobre este operador financiero alias El Tuli. El tipo estaba ofreciendo recompensas, bonos de sangre de 20,000 pesos por cada militar asesinado en la calle. Sí, estaba financiando la ofensiva en tiempo real. Y aquí hay un punto importante. A diferencia de otros momentos históricos, el Estado mexicano logró contener esta escalada en unas 48 horas. Desplegaron más de 2,000 tropas adicionales para abrir las carreteras. Pero el golpe táctico clave fue abatir a este operador, a El Tuli, en el municipio de El Grullo. Al neutralizarlo a él, rompieron la coordinación del financiamiento de los ataques. Pero aunque contuvieron la emergencia de esas primeras 48 horas, el problema estructural sigue. El dilema de la sucesión, porque el hijo del Mencho, al que conocen como el Menchito, está encarcelado en el extranjero. Sí, la línea de sangre está completamente descartada. Y, observando su modelo organizativo, prevemos 3 rutas estructurales posibles para ellos a corto y mediano plazo. ¿Cuáles serían esos 3 escenarios? La primera ruta es la consolidación. Básicamente, un comandante regional fuerte asume el control absoluto. Alguien que ya tiene éxito logístico y territorial mantiene la eficiencia corporativa y el flujo de narcóticos sigue casi sin alteraciones. O sea, un nuevo director general toma la silla y la empresa sigue produciendo. Exactamente. La segunda ruta es un acuerdo federado. Los líderes regionales deciden no pelear y oficializan la autonomía de sus franquicias locales. Pierden la capacidad operativa a gran escala para enfrentarse al Estado frontalmente, lo cual suena bien, pero la estructura se vuelve muchísimo más difícil de desmantelar porque ahora tienes múltiples células independientes. Te enfrentas a un monstruo de muchas cabezas. Y la tercera ruta, que es el peor escenario social, es el conflicto de facciones. Una guerra abierta por el liderazgo supremo. Esto fracturaría los territorios, abriría la puerta a grupos rivales como el de Sinaloa y generaría la forma de violencia más costosa y sangrienta para la población civil. Que es justo lo que el comerciante temía en ese testimonio que platicamos. Y quiero poner un dato sobre la mesa que refleja la dureza de esta realidad. Después de toda la movilización militar, la captura en Tapalpa, los helicópteros, los bloqueos, el flujo de fentanilo hacia el norte y las masivas operaciones de lavado de dinero del cártel no sufrieron interrupciones significativas. Y ese dato es la prueba definitiva de la ineficacia de la Kingpin Strategy, la estrategia de descabezamiento. Es una medida totalmente insuficiente si no atacas a la vez sus redes financieras, su infraestructura de lavado internacional y su control territorial.
La máquina es resiliente. Es que el operativo en las cabañas de Tapalpa es sin duda un pico impresionante de la capacidad táctica y de la inteligencia humana del Estado. Pero al mismo tiempo subraya estas profundas limitaciones. Los cárteles no se evaporan mágicamente cuando eliminas al líder. Mutan, se fragmentan, se reorganizan, porque las condiciones que los alimentan, la desigualdad profunda, la falta de oportunidades económicas, la impunidad y sobre todo los mercados internacionales inmensamente lucrativos, siguen exactamente igual. Siguen intactas. Mientras haya demanda millonaria y pobreza para reclutar, el sistema encontrará otro CEO para su empresa criminal. Y esto nos deja con una reflexión central sobre cómo entendemos estas dinámicas. Porque la verdadera prueba del poder no se mide por la capacidad de neutralizar a un líder en la sierra, sino por la habilidad de ocupar de manera permanente e institucional el enorme vacío de gobierno, economía y control social que ese líder deja al caer. Porque en el mercado del poder absoluto, el vacío nunca dura y la historia demuestra que sin una intervención integral, las estructuras de dominación solo cambian de rostro, pero jamás de propósito.